En este video no vamos a hablar nada de profunda política, más bien vamos a hablar en términos económicos, sobre el dólar estadounidense, tampoco vamos a hablar de corrupción o señalar a culpables, porque cada quien tiene su propia opinión y la mayoría saldrán a dar su supuesta verdad, atacando a figuras de la izquierda y de la derecha, del socialismo y capitalismo, y aquí no haremos eso, no soy, ni somos extremistas, ni para lo uno, ni para lo otro, preferimos manejar a la neutral o lo mixto. Tampoco somos seguidores de figuras políticas que ya cumplieron su ciclo, lo que puedo decir. Siempre es mejor tener nuevos gobernantes sin vínculos del pasado, que sean justos, honestos, sabios, éticos y responsables, por esa razón preferimos la neutralidad o lo mixto. Tomar un poco del socialismo para en beneficio de la gente humilde y trabajadora y capitalismo de aprovechar las oportunidades de trabajo e inversión para un buen desarrollo del país, que es un poco de ambos. A eso lo convierte a uno como alguien del centro. Quiero que quede claro en eso. Antes de empezar te invito a suscribirte a este canal si te gusta el tema de este video. Bien, lo primero que voy a aclarar es que tanto como Ecuador y algunos países poseen el dólar como moneda oficial y otros como segunda moneda en circulación debido a la inflación, no voy a tratar de hablar de la situación económica de otros países, porque tienen diferentes situaciones e historias entre sí, no tengo dichas experiencias, lo que sí voy a tomar de referencia es a Ecuador. Conozco cómo es Ecuador y cómo le ha ido a este país a lo largo de los años con el uso del dólar. Primero vamos a hacer un análisis. Después veremos las ventajas y desventajas del dólar estadounidense como moneda oficial, concluyendo con lo que se ha vivido en el país. El 9 de enero del año 2000, Ecuador adoptó el dólar como su moneda de curso legal. La adopción de la dolarización ha sido favorable para combatir la indisciplina fiscal, alcanzar la estabilidad de precios, aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos, facilitar la planificación financiera en el sector privado, reducir los niveles de pobreza y generar condiciones favorables para la inversión y crecimiento en el país. Por ejemplo, entre 1980 y 1998, la inflación anual, en promedio, fue de 36,4% comparada con el periodo 2001 a 2019, donde se ubicó en 4,5%. Así, la inflación fue 8 veces menor al periodo previo a la dolarización. Adicionalmente, la cartera bruta del sector financiero privado pasó de representar el 19,5% del PIB en 2001 a 46,0% en 2021. Asimismo, la producción real por habitante en Ecuador se incrementó en 14% entre 1977 a 1998. Este mismo indicador creció a un ritmo más rápido entre 2001 y 2022, al crecer 22% durante el periodo de dolarización. Por ello, podemos resaltar una mejora en las condiciones de vida de las familias ecuatorianas debido a que la pobreza por consumo se ubicaba en 44,8% en 1998, mientras que la pobreza por ingresos alcanzó 27,7% en 2021. Actualmente, el fortalecimiento de la dolarización es una realidad, siendo el factor económico más relevante en el Ecuador. Muchas personas extranjeras se confunden que el dólar ha perjudicado al Ecuador, lo cual es totalmente erróneo, más bien el dólar ha salvado al país. Desde el 2000 hasta la actualidad el dólar ha puesto en una buena estabilidad económica en el país, ha reducido su inflación y mejorado en ciertos aspectos para el comercio internacional, mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. Si no, imagínate cómo seguiríamos. Me gustaría que investigues aunque sean imágenes, pero aquí te lo dejo, para que sea comprensible, lo que era el Ecuador del siglo XX, con el Ecuador del siglo XXI, hay una gran diferencia en crecimiento. Detener el dólar y mejorar el país se puede. Ahora te doy el contexto de las últimas protestas que se ha dado en el país. Primero, para que entiendas que al usar el dólar y tener un pago del sueldo mínimo, tú como extranjero, puede que sea mucho dinero para ti, porque al enviar una pequeña parte a tu país de origen se convierte en buena cantidad monetaria. Pero a un ecuatoriano, que tenga una numerosa familia promedia viviendo en Ecuador, realmente ese dinero del sueldo mínimo o básico no alcanza, por su alto costo de vida, en comprar medicinas, alimentos, pagar los estudios, pagar los vestuarios, pagar servicios básicos, pagar el transporte y el combustible. Muy bonito sería si se ganara un poco más, y se gastara menos, como también si todos tuvieran un trabajo. Te aseguro que nadie saldría a protestar, pero justo eso, te voy a contar luego.
lo ocurrido en el 2019, como en el 2021 fue como consecuencia de la insatisfacción de los ecuatorianos con un decreto presidencial que anularía los subsidios a los combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no pagaría una parte como si fuera un bono al petróleo, para que el combustible no sea tan caro. Entonces, al ver que el gobierno no va a pagar ese bono, por decirlo así, pero en realidad es el subsidio al combustible, el combustible costaría mucho más, sería tan caro que ciertos sectores saldrían afectados. ¿Qué sectores, te preguntarás? Bien, serían los agricultores, los pesqueros, los obreros con sus maquinarias, las industrias, los vehículos de transporte de carga, los buses, los taxistas, todo lo relacionado al combustible. Por lo tanto, al salir afectados, esto ocasionaría que las personas dueñas de estas maquinarias incrementen sus precios de todo en el mercado, como los alimentos, las medicinas, las industrias, todo lo relacionado al uso del combustible para las industrias, para el transporte, es decir, todo. Lo que muchas personas en promedio que ganan el mínimo, y menos que eso, no les alcance para nada. Más bien gastes más de lo que ganan y eso sería un gran riesgo en la economía del país. Pero como el dólar pesa, es que no vemos inflación porque la moneda no está devaluada, ahora sin el dólar. Cuando antes se usaba el sucre, el país tuviera mucha inflación. Gracias a las protestas es que no ha habido exageradamente el incremento del combustible y porque no quitaron el subsidio. Es normal que cada año los precios del combustible y otras cosas aumenten de poco a poco, pero a buena hora se estuvo estable. Pero lo que se ve hoy en día no es algo grandioso, tampoco se ve inflación. Lo que se ve es una estabilidad económica, ni tan bueno, ni tan malo, pero en ocasiones sí hay buenos momentos de crecimiento económico del país. Lo ocurrido del 2022 no fue por situaciones de economía o por tema del subsidio, más bien fue por especulaciones o supuestos descubrimientos de ciertos campesinos indígenas, de que el gobierno de Lasso implementaría la supuesta política neoliberal, del cual es tan contradictorio porque las leyes que se maneja el país son socialistas. Es una constitución anticuada que necesita ser cambiada y modernizada para un gobierno neutral o central. Esos fueron las protestas, por el retiro del subsidio y por especulaciones de una política neoliberal. No fue por el uso del dólar, no es por tema de inflación. Al contrario, la mayoría de los ecuatorianos aman el dólar, pero a veces lo cuestionan mucho por querer tener moneda propia, pero lo piensan y prefieren el dólar. Las ventajas y desventajas de usar el dólar en tema general. Esto no significa que del todo le ha pasado a Ecuador, esto es depende cómo lo maneje el país que posea el dólar, por lo que Ecuador sí tiene experiencia en esto y lo ha manejado bien. Bien, en temas generales de las ventajas son, la principal ventaja de la dolarización, es que se elimina la alarma de la devaluación que en años anteriores era una preocupación constante de las autoridades. El dólar tiene un efecto positivo en la economía, ya que los precios se estabilizan. Se reduce el valor de las actividades comerciales internacionales. Actualmente y desde que se obtuvo el dólar, se redujo la inflación en el país. El Producto Interno Bruto del país crece. En tema general de las desventajas son, inicialmente el dólar encarece los precios internos. El país se convierte en un importador, en lugar de ir encaminado a la exportación. El país no tiene el control de la moneda y no puede emitir dinero. La moneda se vuelve perceptiva ante los acontecimientos de Estados Unidos. En conclusión, en Ecuador con el dólar ha sido en beneficio para el país. Una de ellas es que no hay aranceles en equipos tecnológicos, lo cual resulta más económico comprar o importar tecnología. Todavía se maneja con el sistema de salud y educación gratis. Hay acuerdos comerciales y otros en procesos para que las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, entre otros, para que puedan ingresar productos ecuatorianos a países de primer mundo sin aranceles y no perjudique a los exportadores. Se sigue incrementando la inversión local y extranjera dentro del país. Los sueldos iban en aumento, pero todo depende de los nuevos gobernantes, si deciden incrementar o no el sueldo básico. A Ecuador le ha ido bien en salud, educación, deportes, infraestructura, por las empresas privadas, pero más o menos, o a veces bien con las empresas públicas que son del Estado debido a la inestabilidad en la administración, ustedes sabrán. Lo que sí debe mejorar el país es la seguridad, mejorar la educación en enseñar valores, ética y moralidad, mejorar la infraestructura en el sector público, mejorar las políticas, brindar más ofertas laborales, apoyar a los agricultores, exportadores y trabajadores. Bien, y eso es todo con respecto al beneficio del dólar. Suscríbete si quieres más videos así, nos vemos.